Bueno, pues se están haciendo muchas cosas. Todo surgió pues a partir de la anterior legislatura. Se pidió por parte de grupos del Pleno el que se hiciera un informe de todos los vestigios que quedaban durante la Segunda República, Guerra Civil y el franquismo en Requena. Con eso se hizo un extenso informe. Yo como historiador que soy me lo encargaron. Y por una parte moviendo todas las actas del ayuntamiento, después con todo el conocimiento que teníamos de vestigios que estaban en el callejero requenense, se hizo un extensivo informe. Conforme a este informe, todos los años prácticamente se marcan unas actuaciones a seguir para poner en valor, por una parte, estos vestigios, cuando son para poner en valor, para resignificar otros, para eliminar aquellos que atentan contra la memoria democrática e histórica y sobre todo contra la legislación, por una parte, y para poner en valor todo esto. Va desde quitar condecoraciones o títulos oficiales, como tenía Francisco Franco o el general Varela, por ejemplo, a restaurar grafitis, como el de Negrín, restaurar escudos republicanos que estaban encalados y prácticamente ocultos en escuelas republicanas de aldeas, sobre todo, porque aquí hubo mucho esfuerzo de construcción de escuelas en las aldeas de Requena, que tiene 26 pedanías. Por ejemplo, también el poner un memorial a los requenenses fallecidos en los campos de Mauthausen-Gusen, el poner en valor ciertos rótulos como el de la Escuela Ferrer y Guardia, etcétera, que prácticamente estaban ocultos. Y dentro de todo esto, de las últimas actuaciones que se han realizado, es el realizar una ruta de la memoria democrática histórica aquí en Requena, en el término municipal, que el término municipal es muy extenso. Conforme a eso, se han panelizado muchos de los lugares y se han resignificado. Y entre otros, por ejemplo, por hablar de los principales, aparte del aeródromo republicano, de refugios antiaéreos, de túneles también de refugios, es muy importante el cementerio, porque en el cementerio ya había una cruz de los caídos simplemente para los caídos en época franquista. Eso en su momento, en los primeros periodos de la democracia, ya se resignificó para todos los caídos durante la guerra civil, pero entre otras cosas teníamos una fosa común con 27 represaliados de justamente los primeros tiempos del franquismo, digamos de mayo prácticamente a septiembre de 1939, y entonces eso se ha panelizado también. Los orificios que hay en la pared del cementerio de Requena, que fue donde se produjeron los fusilamientos una vez instaurado el gobierno franquista requenense. También la propia cruz que está ahora de memorial a todas las víctimas, y por otra parte también el tema en la ermita que está junto al cementerio. Pues en su día, en los años en 1940, lo que hizo el gobierno franquista a través de la causa general es traer a sus fallecidos y ponerlos detrás de esa ermita. Conforme a eso, se han hecho muchas más actuaciones, se ha panelizado, hay como 28, 29 puntos, en puntos de actuación de la guerrilla, en hospitales militares, en servicios de información, tanto franquistas como republicanos, o en parajes donde se ha producido varios fusilamientos. Bueno, efectivamente, esto cuando se cambió el antiguo memorial de las víctimas que eran exclusivamente franquistas y de la División Azul, de muertos en la División Azul requenenses, y que estaba pues el José Antonio presente y todo este tema, se resignificó por todos los caídos durante la Guerra Civil, pero sin embargo se mantuvo otra cruz, porque era una cruz de hierro, la otra era una cruz de piedra, pero bueno, no sé por qué en esos motivos se optó por la cruz, porque efectivamente pues tenía que haber sido un motivo laico para recoger a unos y a otros, pero bueno, eso se hizo en su momento. Ahora lo que se ha hecho no es monumentalizar nada, sino, digamos, poner en valor sitios de represión, o poner, por ejemplo, la fosa común, para que también, así como estaban más resignificados, digamos, las víctimas franquistas dentro de la ermita, porque al final están detrás de un altar, en ese sentido,
ahí había una fosa común que sí que se ponía porque ya estaba inscrita como tal, pero para darle un mayor valor lo que se ha hecho es panelizar, como se ha panelizado pues el graffiti de Negrín, que en este caso se ha restaurado, o se han panelizado otras actuaciones. Muy importante el Molino del Batán, un importante cárcel y presidio que, sobre todo, aunque no solo en época franquista, porque también durante la guerra civil fue, pero que fue muy importante en el tema artístico porque ahí se reprimió a muchos artistas de la comarca, como recoge Francisco Agramunt en su libro.